Buenos días. Llegamos al último de las 5 jornadas que hemos dedicado a nuestro curso al servicio del Estado y la Nación, arquitectos e ingenieros españoles de la construcción del imperio a las provincias de ultramar. Como ayer estuvimos hablando de ferrocarriles, entre otras cosas en Cuba, pues sabemos que todo viaje tiene un comienzo y con un poquito de suerte también tiene un final, y uno llega a ese momento del resumen y al momento en que hay que pensar en volver a casa, como comentamos en los primeros días. En ese sentido, la jornada de hoy, después de mucho debatir durante 15 segundos con Fernando, como casi todo, porque es imposible no llegar a acuerdos con él, decidimos dedicarla a la ingeniería española en el muy largo plazo. Lo del muy largo plazo es muy importante porque tiene que ver con la filosofía bajo la cual hemos planteado esta experiencia de curso de verano. La ingeniería estaba en el origen del Imperio Español, está en el centro de la explicación de su durabilidad. Estamos hablando de 400 años. Me atrevo a decir que los imperios europeos y su aparato tecnológico, no vamos a decir si superior o inferior, yo creo que es un debate superado, articulado con lo que había en las culturas locales y las ecologías de cada uno de los continentes. Todo lo vinculado con la ingeniería, la ciencia y la técnica está en el centro de la explicación de por qué duran los imperios. Y hoy me atrevo ya a empezar a desbarrar por completo, a explicar cuál ha sido la experiencia de Europa y cuál es la experiencia de Europa en el presente, en la historia del tiempo presente y en el futuro. Tenemos en ese sentido una jornada apasionante que va a comenzar con los desafíos de la ingeniería española hoy. Es un auténtico honor. Inmediatamente Fernando va a presentarlo, contar con Pedro Duque. Si me permite, como soy investigador del Consejo de Investigaciones Científicas, tuve el honor de servir bajo el ministerio suyo en el periodo tan fructífero en el cual desempeñó la cartera. Luego nos va a contar su ponencia, va a rescatar y a recuperar y a poner en valor sus enormes conocimientos Carlos Lázaro Ávila, aportes españoles a la técnica aeronáutica mundial, Torres Quevedo de la Cierva y Herrera. Luego tendremos un conversatorio, debate, conclusiones, y luego tendremos la ponencia de cierre, la ingeniería agronómica y la tijera de Malthus, de la Ilustración a la Escuela de Ingenieros Agrónomos, y finalizaremos con la entrega de diplomas y la clausura del curso. Un apunte nada más, que también es un avance sobre las conclusiones. Todavía escuchamos gente que habla de las dos culturas, esta superchería de los años 50 en plena Guerra Fría, que pensaban que había un mundo de la ciencia y la técnica en el cual, por supuesto, no había ningún español, y había un mundo de las humanidades, un mundo de los poetas y los pintores. Bueno, si algo ha demostrado este curso es que los poetas y pintores, si quieren serlo de verdad, tienen que ser científicos y técnicos, y que los científicos y técnicos, si quieren serlo de verdad, también tienen que ser humanistas, y tienen que ser pintores, y tienen que ser personas sensibles a la formación del capital y recursos humanos. Así que es un auténtico privilegio. Gracias, Fernando. Te cedo inmediatamente la palabra para que pongas orden en el caos que acabo de sembrar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenos días. Naturalmente es un privilegio hoy, efectivamente. Bueno, primero concluir el curso, ¿no? Y creo que ha sido muy provechoso para todos, pero especialmente, bueno, pues concluirlo con profesores como los que hoy nos acompañan, ¿no? En ese sentido voy muy brevemente a presentar a alguien que no necesita presentación, naturalmente, ¿no? Que es Pedro Duque. Él es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, de manera de lo que, naturalmente, como vicerrector de ordenación académica, me siento muy orgulloso, ¿no? El poder tener hoy aquí la oportunidad también de presentar a uno de nuestros egresados, posiblemente más célebres, ¿no? Ha sido, como sabéis, miembro de la Agencia Espacial Europea
y bueno, pues fue realmente, yo creo que es el astronauta español, ¿no? que en primer lugar ha viajado al espacio, ¿no? y que ha tenido una trayectoria profesional en ese ámbito pues realmente importantísima, y también ha sido ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en un momento también crucial, muy importante, como acaba de resaltar Manuel. Es una persona fuertemente vinculada a nuestra universidad, de la que ha sido profesor asociado y en la que mantiene en este momento la condición de profesor ad honorem, y bueno, pues nos ha conseguido, ¿no?, hacer un hueco entre sus muchas ocupaciones, ¿no?, pues para poder estar aquí. Distintas circunstancias no le han permitido estar presente hoy en esta sala, pero bueno, lo está gracias a la tecnología, y sin mayores preámbulos le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos hoy, cuando quieras. Muchas gracias a todos, Fernando y Manuel, que preside la mesa, por invitarme a esta conferencia. Estoy escuchando los resúmenes de lo que se ha impartido en los días anteriores, lo he visto en el programa, y es de mucho valor reconocer la labor que tuvieron los ingenieros españoles en la creación de lo que entonces fue la gran potencia mundial, y por lo tanto, pues eso seguro que nos da lecciones sobre qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. Y más o menos pues esa es la línea general en la cual tengo previsto presentar, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la ingeniería española en el futuro, en el futuro a largo plazo? En mi caso, como es lógico, tenéis que perdonarme que yo siempre, últimamente más todavía, voy a ver las cosas un poco desde un punto de vista más alejado, más orbital, más de las grandes líneas políticas. Es cierto, como decíais antes, que los imperios se forjaron por la ventaja tecnológica, y prácticamente no había otra cosa, la ventaja tecnológica y quizás algún tipo de empuje ideológico, pero sobre todo la ventaja tecnológica es lo que hizo que existieran los imperios, y los imperios estaban relacionados con la riqueza y con el bienestar de las personas también en algún momento, y ciertamente tenemos que sacar la conclusión de que nuestra tarea es, yo creo, a largo plazo, volver a colocar el talento español en el lugar que le corresponde por su potencia y por su capacidad de desarrollo. En particular, por supuesto, la etapa que tuvimos en España de muchos años, en la cual como decía Manuel, también digamos, despreciaba de alguna manera el aspecto tecnológico de la mente española, o el fomento de esos tipos de talento, pues es lo que ha dado como lugar a la reducción en el nivel de vida de los españoles, básicamente durante todos estos años, y todavía estamos ahí. Todavía el mismo oficio en países muy cercanos, a los cuales deberíamos parecernos, como Alemania, cobra el doble de dinero o quizá el triple. Y ese es justo el punto donde tenemos que incidir a largo plazo. La verdad es que todo lo demás, creo yo, debería estar supeditado a ese objetivo, a que el nivel de vida de los españoles corresponda con su nivel de talento y su capacidad creativa e innovadora. Si tuviera que dar una frase que, por supuesto, he utilizado en mi actuación política y sigo utilizando en mis presentaciones, de cuál debería ser el objetivo, el gran objetivo de la ingeniería, en particular vamos a poner española, porque sí que es cierto que hay
una gran distancia entre lo que pudiera hacer y lo que realmente consigue. ¿Cuál debería ser el objetivo de la ingeniería española a largo plazo? Yo creo que se podría resumir con una frase muy corta, que es pagar las pensiones de todos. Contando hacia atrás, desde ahí, lo que vemos es imprescindible que la ingeniería ve una salida productiva, una salida con beneficios, una salida que permita pagar buenos puestos de trabajo al ingenio, a la capacidad innovadora y los medios que son necesarios para que la capacidad de talento e innovación que se tiene dentro de España se convierta en riqueza, deberían ser una de las líneas más importantes, y no la más importante, de actuación política en estos momentos y hacia el futuro. Creo yo que eso es el mensaje que he intentado pasar durante todos estos años, y hemos intentado ver en dónde se podía incidir para poco a poco ir introduciendo las diversas medidas necesarias para que eso se lleve a cabo. Yo tengo una muy corta presentación que hago para, digamos, llegar al convencimiento o hacer que se llegue al convencimiento por parte de las autoridades, y creo que sería bueno pues simplemente recordar aquí, a ver cómo estamos, yo creo que aquí. Estoy compartiendo pantalla, entiendo. Sí, perfecto, sí, Es perfectamente. lo que yo llamo el círculo virtuoso de la innovación, que es este conjunto de argumentos que dicen que la única manera desde los fondos públicos de favorecer que tengamos la riqueza suficiente como para pagar las pensiones, por supuesto que hay que reformar los sistemas, hay que cambiar las contabilidades, hay que hacer el sistema más justo, más inclusivo, hay que procurar que haya el mínimo fraude, mil cosas. Pero lo más importante de todo, creo yo, es hacer inversiones de tal manera que nuestro aporte a la rueda que produce los réditos económicos realmente de la innovación sea igual de grande que el aporte que se hace en los países a los cuales nos queremos parecer. Y por lo tanto, pues yo creo que si verdaderamente centramos nuestro discurso en que debemos usar los fondos públicos en el área de ciencia e innovación, creo que son argumentos perfectamente válidos para convencer a los sucesivos presidentes y a los sucesivos ministros de Hacienda de que la inversión es productiva y que hay que hacerla. Hay muchas, digamos, desviaciones que se producen en el pensamiento digamos, de la sociedad, que tenemos que tratar de reconducir, porque la gente no parece que haya entendido para qué es la inversión que hacemos en ciencia e innovación del todo. Y por lo tanto, bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo posible por reparar esta falta de conocimiento. Vale que hay que apoyar a nuestros científicos, pero eso, ¿cómo se convence a la sociedad de que hay que apoyarlos? ¿Es porque son simpáticos o hay que ir mucho más allá? Se habla mucho de que nuestro país, como pone aquí, pues hace mucha ciencia pero poca innovación. Bueno, pues ahí parece ser que nos estamos dando a nosotros mismos una tarea, ¿verdad? Necesitamos aplicar muchos más esfuerzos, en particular los fondos públicos, pero por supuesto también los ingenieros tenemos la responsabilidad de crear estructuras privadas que se aprovechen del conocimiento, pero sí que ciertamente ahí tenemos un gran espacio, ¿no?, entre lo que es capaz de hacer la ingeniería española y lo que verdaderamente se consigue medido
o con métricas económicas. Todo el mundo habla de los descubrimientos biomédicos. Hay un científico en un rincón de un área del CSIC que ha conseguido curar un tipo de cáncer a un ratón. Bueno, perfecto, sí, pero los descubrimientos no nos harán vivir a todos mejor hasta que no tengamos acceso por parte del sistema de salud a este tipo de descubrimientos y por lo tanto tiene que pasar por la ingeniería, tiene que pasar por la medicina, que es para mi gusto, y se lo digo a todos los rectores de la UPM, para mí la medicina es simplemente una rama de la ingeniería, no de la ciencia. Muchas veces he oído que las empresas no tienen interés en apoyar la ciencia. No es verdad, las empresas son estructuras que están ahí para poder tener una continuidad, para producir beneficios para los accionistas y por lo tanto apoyarán la ciencia en la medida en que eso les ayude y por supuesto se puede conseguir. Esto lo he oído muchas veces, mercantilizar, utilizar la palabra, el verbo mercantilizar relacionado a la investigación. Yo personalmente creo que es un error enorme creer que existe esa posibilidad de que la investigación pueda, digamos, tergiversarse porque se utilice para dar riqueza a la población, que será lo que nos permita llegar a la redistribución de la riqueza. Por lo tanto, yo trataría de que se descartara totalmente este tipo de argumento. Este es un argumento muy importante que se utiliza en muchos casos, como si fuera un argumento de contrapeso al argumento de que, por otro lado, todo el mundo entiende que la universidad debe producir los egresados que necesita la sociedad para su funcionamiento. Y se utiliza esta frase como supeditarse a los intereses privados como si fuera un contrapeso al anterior. Y yo creo que los intereses privados también al final terminan por ser, cuando uno hace la cuenta entera, los intereses de las personas y de la sociedad, con lo cual es muy importante tampoco utilizar esto como dialéctica. Es decir, no se puede seguir utilizando esto como compensación a la necesaria adaptación de la universidad a las necesidades de la sociedad. Este último es realmente curioso y creo que no se da en las universidades de ingeniería, pero aún así sigue existiendo. Hay gente que piensa que hay algún tipo de desventaja en que los mejores egresados de las carreras de ciencias o de universidad vayan a la industria. Para mí es portentoso el que haya gente que piense esto. Y lo último, pues deberíamos subir, Hacienda debería subir mucho los presupuestos de ciencia. Yo entiendo que la frase, pues en algún momento la gente que le gusta hacer frases, pues lo tenga que decir en público, pero no quiere decir nada. Hacienda hace lo que creen que es más de mayor interés para la economía del país y por lo tanto lo que hay que hacer es explicarles lo bueno que es invertir en ciencia e innovación para la economía del país. Ahora mismo tenemos un sistema y no es lo que ocurre en todos los países. Veremos que esto es una cosa que yo creo que ocurre sobre todo en España y en algunos otros países que también están un poquito atrasados en la utilización del conocimiento para el rendimiento económico. La ciencia provee a las empresas de prestigio en forma de logos que ponen en los centros, fotos que se hacen con eminentes científicos que pues, curan de momento de forma preclínica las enfermedades. Y eso, por supuesto, es algo que para las empresas tiene valor, pero tiene un valor no necesariamente grande y, por tanto, los gerentes de las empresas proporcionan como compensación a esa donación que se hace desde la ciencia, pues un pago que en realidad es
proviene del presupuesto de responsabilidad social corporativa, es decir, es algo muy, muy pequeño dentro del presupuesto de las empresas. Y son las donaciones que hacen pues, a las fundaciones del cáncer o a la fundación de cardiovascular, todo ese tipo de donaciones que se hacen, o la generación de el fomento, la promoción de simposios, cosas así. Creo que esto debería mejorarse muchísimo y es la única forma de llegar al círculo virtuoso de la innovación, que es lo que llamo, lo haré de forma rápida. Se trata de un gráfico con el que pretendo convencer a todo el mundo y me vale este mismo gráfico para convencer a los diversos ministerios de Hacienda de que hay que de que hay que incrementar la inversión en investigación, y además porque es lo que va a determinar, digamos, la recaudación de Hacienda y la recaudación de la Seguridad Social al cabo de una década. La inversión en investigación, por supuesto, como todo el mundo lo sabe, pues la gran parte se utiliza en salarios y equipamientos, eso genera nuevo conocimiento. Eso ya, digamos que ya tiene un valor porque genera los informes científicos, llamémoslos papers, y eso ya un desarrollo que no está del todo bien hilado es la transferencia entre ese nuevo conocimiento de papers y desarrollos tecnológicos que puedan resultar interesantes para la industria, para fomentar mercados, economía, etc. Pero sí que se desarrollan tecnologías, se patentan, etc. Lo más importante de todo es favorecer que el desarrollo tecnológico cree empresas nuevas o haga que las empresas existentes se hagan más competitivas. En todas estas flechas, por supuesto, hay fondos públicos en particular, pero desde luego no deben ser los únicos. Eso hace que crecen y exporten. Yo creo que para la gente que ha estudiado ingeniería, yo creo que todo esto sería más o menos elemental, un argumento elemental. Y ese crecimiento, esa exportación, esa mejora de los productos de las empresas, ese posicionamiento mejor en el mercado hace que aumenten los beneficios empresariales, es decir, se aumentan los márgenes, el conocimiento a través del desarrollo tecnológico que se genera entre los científicos y los ingenieros, aumenta los márgenes y por lo tanto se producen puestos de trabajo de mejor remuneración, no solo en las industrias de alta tecnología, sino en todas las de alrededor. Eso crea un mejor nivel de vida y, por supuesto, todo eso genera unos impuestos. ¿Cómo se hace para mejorar el funcionamiento de este círculo que debería ser autoalimentado? Es decir, este debería ser un círculo, un motor del cual se saca energía. No es un motor el cual funciona con fondos públicos y se le hace rodar con fondos públicos, sino que debería ser un motor que produce más fondos públicos de los que consume. Esta es la idea más o menos ingenieril de cómo debe funcionar el sistema de ciencia e innovación. Lo que pasa es que hay un mínimo, por supuesto, de inversión que produce ese funcionamiento, y no solo hay un mínimo de inversión, sino que hay que incidir en determinadas áreas, que son las que, digamos, que tienen mayor dificultad de funcionar de forma automática. En particular, entre el desarrollo tecnológico, las empresas nuevas son más competitivas. He identificado aquí 3 de los factores que hemos visto. Parte de estas mejoras, no solo de financiación, sino también de regulación, están introducidas en el borrador de proyecto de ley, nuevo proyecto de ley de la ciencia y la innovación, que ahora acaba de dar el último paso de aprobación en el Senado y que creamos durante varios años en nuestro ministerio. En particular, el movimiento de personal, es decir, hay que favorecer que ese desarrollo tecnológico que se crea en los centros generadores de conocimiento, la universidad o el CSIC o los centros científicos,
las personas puedan moverse hacia empresa digamos, sintiendo que van a tener una posibilidad de desarrollarse, pero sin perder de una forma abrupta lo conseguido en el pasado. Y también los derechos de propiedad intelectual deben regularse de tal manera que a la gente le convenga eso. Porque solamente funcionan todas estas cosas si a la gente le conviene en particular, si sus familias viven mejor después de ser unos actores positivos en el movimiento de este círculo. Y por supuesto el capital semilla, esa es una necesidad que existe, que la puede proporcionar el capital privado, por supuesto, pero que existe la posibilidad también de mejorar la aportación de capital semilla para la creación de empresas nuevas por parte de las autoridades públicas. Y ahora, en estos meses, ha entrado en funcionamiento el fondo que tantos pasos tuvimos que hacer para poder crear en el CDTI para la creación de nuevas empresas tecnológicas a partir de los centros de generación de conocimiento. Ese fondo de transferencia tecnológica, como digo, está empezando a funcionar ahora y pretende que se avive este área del círculo virtuoso que siempre ha sido muy deficitaria. Se han creado muchísimas, lo que llamamos startups, en muchísimas universidades, pero en realidad contratar un número importante de técnicos e ingenieros allí con buenos sueldos y tener un buen rédito del nuevo conocimiento y crear beneficios para después poder pagar impuestos de sociedades, solo se ha dado en poquísimos casos. Muchas de esas empresas se encuentran en un estado pues de animación asistida prácticamente. Y por lo tanto, la inyección de capital semilla podría ser un revulsivo para esta parte del círculo virtuoso. Y en la parte izquierda también hemos introducido una serie de mejoras por supuesto, hay otro fondo que es el de capital riesgo, que es el que pretende ayudar a que crezcan las empresas nuevas de base tecnológica. Ahí, desde luego, hemos dado un impulso enorme al esfuerzo que hacía hasta entonces el CDTI. Hemos cambiado las reglas de manera que está todo mucho más ágil. Y aparte, pues, desde el punto de vista regulatorio, pues hay que tratar de incidir sobre las reglas de dilución. Bueno, eso podría ser un poco técnico, pero para la gente que está en la Universidad Politécnica de Madrid, eso es algo que entienden. Cuando se crea una empresa, si se crea con el capital de una serie de gente y no se tiene, digamos, desde el principio acceso a capital privado externo, en el momento de crecer, lógicamente el capital privado externo necesita que se le remunere con un porcentaje de la propiedad de la empresa, y ahí normalmente encontramos una barrera gigante en caso de que, por ejemplo, las instituciones tengan parte en el capital, y que hace que después sea muy difícil ampliar el capital porque las instituciones no quieren. Es muy difícil que las instituciones en sus órganos colectivos aprueben una dilución. Por lo tanto, pues esas reglas hemos intentado hacer unas que están ahora mismo en la nueva normativa, por las cuales las instituciones tengan una remuneración de otra manera, que no necesite impedir la dilución. En fin, todo ese tipo de acciones que son muy técnicas han sido lo más importante, el caballo de batalla de los 3 años que he estado yo al frente del ministerio, y creo que eso debería continuarse. Y además hay otra cosa importantísima, y es que tiene que seguir funcionando este motor. Ahora, con el presupuesto del 21 y el presupuesto del 22, que son los dos en los que, digamos, que quedaron negociados cuando yo me marché, hay un incremento muy grande de la aportación de España a la ciencia y la innovación, y creo que para el futuro, ¿cuál es el reto de la ingeniería española al futuro a largo plazo? Por supuesto, pagar las pensiones. Pero necesitamos que haya una ayuda en forma de fondos públicos que hagan funcionar este motor, que sean el motor de arranque
hasta que consigamos que funcione por sí mismo. Y aún así, como hemos visto en los demás países, habrá que mantener ese nivel de aporte para después tener los réditos que beneficien a la sociedad. Así que yo creo que el reto más importante ahora mismo es conseguir que no se reduzcan los presupuestos de ciencia e innovación en ningún caso, como también escribí en ese pacto que mandé al Congreso, pero es muy necesario que todo el mundo, a partir de aquí, en el futuro, entienda que hacemos la inversión en investigación y hacemos la inversión en el fomento de los desarrollos tecnológicos y el crecimiento de las empresas tecnológicas porque se van a obtener réditos a futuro y por lo tanto es una inversión productiva. Luego hay otro área donde se produce un beneficio que es simplemente en el desarrollo de industrias que crean el equipamiento necesario para hacer la ciencia. Eso es lo que llamamos la industria de la ciencia. Todavía quedan muchas áreas donde hay que desarrollarla, pero que es un aporte también a este círculo. Y por lo tanto, lo que queremos es que funcione el sistema entre empresas y ciencia como funciona en otros países que tienen un aporte más grande a la ciencia e innovación, pero que se beneficia mucho más a largo plazo de ello. Yo lo he visto en Suecia, en Alemania y seguro que existe en muchos otros países como en Holanda y en Dinamarca, etcétera. Que es que la ciencia aporta a las empresas mucho más que solamente logos y fotos. Aportan tecnología, aportan nuevos productos y aquí no lo he puesto, aportan personal cualificado que puede darle el paso siguiente. Y creo que lo voy a poner en la presentación porque creo que el personal cualificado es muy importante como aporte. Y las empresas, por supuesto, entonces lo que hacen es remunerar este nuevo aporte con unas nuevas áreas donde favorecen la ciencia y favorecen la innovación, que es la inversión, los encargos de I+D, que ocurren también en la universidad, pero que podrían ser muchísimo más. Y por lo tanto, aquí lo que haríamos sería un sistema en el cual las empresas y la ciencia están inextricablemente ligados y se produce este tipo. ¿Qué se necesita todavía? ¿Qué es lo que veo yo por ahí? Que parece ser que todavía sería una necesidad, pero que no hemos conseguido poner en marcha en el tiempo que hemos estado, porque estos bucles que he estado bocadillos, digamos, de color amarillo, pues en todo ello hemos puesto medidas para poder hacer que el círculo funcione y sea un motor que no gaste energía, sino que utilizando pues, un impulso energético para el arranque, después produzca energía para la sociedad en forma de, básicamente, ingresos a la hacienda pública. ¿Qué falta todavía? Yo creo que para poder hacer que la ingeniería española dé salida productiva al talento y que se produzca toda la riqueza que ese talento existente entre los jóvenes españoles podría producir, se necesita todavía un cambio importante en la universidad. No hace falta que sean todas las universidades, pero desde luego hay que decir, se ve por todos lados dos cosas importantísimas. La primera, para el crecimiento de las empresas no solo hace falta universitarios, sino que hace falta muchísimo personal técnico. Es decir, todo este esfuerzo que puso en marcha Isabel Celaá cuando entró en el gobierno para tratar de multiplicar la cantidad y calidad de formación profesional, yo creo que es absolutamente imprescindible para poder darle engrase e impulso a este círculo virtuoso de la ciencia e innovación. Para que las empresas crezcan necesitan técnicos y en muchísimos sitios he visto que las empresas solo crecen en la medida en la que son capaces de encontrar los técnicos y podrían crecer al doble si hubiera el doble de técnicos. Y eso tenemos que tenerlo bien claro.
que faltan muchos técnicos en España y si hace falta se pueden traer de fuera, pero como están haciendo en muchos sitios, pero creo que con la situación que tiene la juventud ahora mismo no merece la pena eh, pedir otra cosa más que una formación profesional de alto nivel y cualificación y con el número de plazas adecuada para nuestros propios jóvenes que lo están demandando. Y luego la otra cosa que hace falta en las universidades y que no hace falta que sean todas, pero desde luego tendrían que ser suficientes, es una reforma que pudiera haberse hecho en la ley orgánica, pero en fin, ya no me dio tiempo, pero que necesita eh, necesita una agilidad importante en la definición de los grados y los másteres, y en particular parece ser que la dificultad más grande está en los grados. Es decir, en todas mis, digamos, visitas a las universidades españolas, la verdad es que prácticamente en ninguna he sido capaz de ver una gerencia de universidad que tiene la capacidad de cerrar lo que no funciona. Hay que cerrar grados, señores, no se puede solo abrir. Y si la ley orgánica no dota de unas digamos, normativas genéricas que hagan que las universidades puedan, en base a una decisión colectiva y estratégica, cerrar los grados y que además sea un incentivo porque a la universidad le convenga, pues entonces habrá que hacerlo internamente. Y lo he visto, tampoco vamos a decir exactamente dónde, porque, bueno, pues en algunos sitios es mejor y otros peor, pero solamente he visto en España una universidad que realmente me haya dicho he cerrado un grado, de los 80 y tantos que hay. Estoy en un consejo asesor de la Universidad Politécnica de Madrid, del área de aeroespacial, y casi ese es el único obstáculo que existe. Es decir, si pudiéramos, en todas las universidades se produce esta... Yo escucho esta frase, ¿no? Si pudiéramos cerrar esto y esto y esto que no funciona, entonces podríamos abrir esto y esto y esto que nos están demandando las empresas. Y el otro día estuve también a ver un centro de una universidad y allí había unas empresas y las empresas nos decían lo mismo que dicen las empresas de fabricación con la gente de formación profesional. Es decir, yo solo puedo crecer al ritmo que se me proporcionan los ingenieros que verdaderamente saben hacer estas cosas. Y no hay bastantes. Y sin embargo estamos produciendo quizás 5, quizás 10 veces más de ingenieros que no sé, solo sirven a medias y que la empresa no tiene tiempo a enseñarles lo que necesitan saber. Creo que lo más importante de todo para que no está en este círculo y que no hemos podido hacer desde el área del Ministerio de Ciencias es dotar a las universidades, si no va a ser a través de la ley, pues que sea a través de los estatutos, de un mecanismo suficientemente ágil para poder cerrar lo que no funciona. Y por otro lado, pues creo que tanto en los centros científicos como en digamos, lo que son los organismos públicos de investigación, como en las universidades, también falta normativa o no sé, otras ideas para poder hacer que la gente que quiera crear una empresa se la deje volar. Yo creo que es un poco, digamos, el otro área donde yo veo que podría haber todavía un déficit que pudiera dar al traste con nuestro círculo virtuoso de la ciencia y la innovación. Yo creo que se puede hacer, se ve por todos lados talento, se ve por todos lados gente joven de 20 y tantos años que crea empresas, pero que tiene unas grandísimas dificultades porque, bueno, pues por todo lo que hemos dicho, el capital, la participación de la institución, el no encontrar suficiente apoyo en las etapas tempranas. Yo creo que todo eso estamos en camino de resolverlo y vamos, la esperanza que tengo es que sí que lo consigamos, que es que
el desafío a futuro, a largo plazo, que tiene la ingeniería española, que es pagar las pensiones de todos, lo consigamos. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Duque. Es un auténtico honor haberle escuchado. Recordaba en alguna parte de su intervención la manera en que se definía en la época de fundación de la ingeniería militar en España lo que era un ingeniero. El destino del ingeniero es remediar con el arte los defectos de la naturaleza. Esto es muy poco políticamente correcto en nuestro tiempo, porque parte de una idea imperfecta de la naturaleza. Habría que añadir que además tienen que pagar nuestras pensiones, y eso me parece fundamental que nos lo haya recordado. Tenemos ahora unos minutos, queremos molestarle lo menos posible. Le voy a ceder el micrófono a Fernando Vela para que plantee algunas cuestiones y también para abrir y para aprovechar esta fantástica oportunidad. De nuevo nuestro agradecimiento para poder comentar, pedir algunas profundizaciones sobre algunas de las cuestiones fundamentales que ha tratado. Desde luego, lo que tiene que ver con la propia estructura de la innovación, los fondos públicos, el capital semilla, las facilidades de las empresas. Bueno, la tendencia continental, profesor, a la presencia del Estado versus la operación desde la sociedad civil y el tejido empresarial, el modelo británico, ¿no? Recordando los inicios de la Revolución Industrial, me parece fascinante el que haya podido plantear esos escenarios y, desde luego, encaja de manera maravillosa con lo que hemos estado discutiendo estos días. Fernando, por favor, sí, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo me ha gustado mucho, ¿no?, todos los aspectos que mencionaba Pedro hace un momento, ¿no? Yo creo que la universidad, que no deja de ser, como todas las instituciones públicas, un paquidermo, ¿no?, que se mueve lentamente y que, bueno, tiene... Pues yo creo que está percibiendo, ¿no?, la importancia que tiene la creación de estructuras flexibles que permitan efectivamente, ¿no?, que la innovación pueda encauzarse a través de, bueno, estas empresas de naturaleza muy dinámica, ¿no?, que permiten la puesta en marcha de experiencias ágiles, ¿no?, de transferencia de tecnología, ¿no?, y sobre todo la construcción de un tejido, efectivamente, que tiene que estar más armado de colaboración entre la universidad y los centros de investigación como espacios de producción de conocimiento y las empresas que hacen posible el desarrollo tecnológico, ¿no?, en el que ese conocimiento después se encauza, ¿no? Yo creo que nuestra universidad modestamente trabaja un poco en esa dirección. En algún año, no recuerdo ya exactamente en qué anualidad, pero bueno, éramos la universidad española que tenía mayor capacidad de autofinanciación a través de proyectos vía artículo 83, contratos con empresas, que pueden ser naturalmente empresas públicas o privadas, ¿no?, y que sin duda, bueno, pues ponen de manifiesto, ¿no?, que cuando hay voluntad y quizá cuando hay sobre todo capacidad creativa, ¿no?, pues podemos responder un poco a esos retos, ¿no? Yo diría que me ha parecido una intervención muy optimista, ¿no? O sea, es decir, yo creo que la visión que a pesar de todos los retos y las dificultades a las que naturalmente nos enfrentamos, la mirada al futuro es una que nos ha propuesto Pedro Duque, es una mirada bastante optimista, y el reto final lo veo muy claro, ¿no? Esto es una gravísima acusación, profesor. Lo acaban de acusar de optimista, Pedro, y vamos a pedirte un comentario inmediatamente defensivo. Claro, no puede ser de otra manera. ¿Eres optimista en el largo plazo respecto al escenario complejísimo que nos has planteado? Sí que soy optimista. Yo creo que se está empezando a modificar el pensamiento de las personas que ejercen la gerencia, por ejemplo, de las universidades y los centros de investigación. No
no soy optimista en el que todos los remedios provengan siempre del poder político a más alto nivel, porque eso no se da con tanta frecuencia, el que se mire el big picture desde arriba, pero aún así yo creo que el impulso estaba de muchos sitios y creo que se debería poder cerrarlo con esta adaptación de la universidad. Yo no puedo comprender cómo es posible que no lo consigamos. Yo entiendo que las personas tienen unos puestos de trabajo que están definidos como profesor de no sé qué, no sé qué, no sé qué, en el grado de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero de alguna manera se debería poder adaptar con un ciclo que no podría ser de un lustro, de forma completa, las enseñanzas de la universidad a las necesidades que nos están planteando las propias empresas. Es que además la verdad es que tiene la cosa un poco de guasa. Las propias empresas que hemos creado nosotros mismos con nuestros propios profesores son las que nos dicen que no estamos enseñando a la gente lo que ellos necesitan para contratarlos. Entonces yo creo que todo ese tipo de... No deberíamos tener ningún paquidermo. Es decir, ¿cómo lo conseguimos? Hombre, mi idea, por supuesto, era un poquito maquiavélica, el de la financiación de las universidades pues hubiera una parte muy importante que estuviera regida por criterios de eficiencia, claro. Y eso solo lo puede hacer el Congreso de los Diputados, en realidad, a propuesta del ministro. Pero claro, eso tiene que... Y luego dentro de las comunidades autónomas, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pero siempre, es decir, aunque no tengamos eso, yo creo que se puede hacer. Se puede convencer a las comunidades universitarias de que el estar con una o dos carreras dentro del ranking de Shanghai por encima del número 50 y cuántas tienes por encima del número 50, perfectamente puede ser un baremo para que las personas se den cuenta de que hay cosas a las que hay que apoyar más que a otras. Yo creo que se puede conseguir. Yo soy optimista. Bueno, pues esa es una respuesta fascinante. Partimos a veces de un modelo de universidad bonapartista, generalista, la cual se pretende que todos seamos buenos en todo, y eso nunca va a existir y no hay financiación pública que lo resista. Hay un ejercicio muy interesante que es ver no las primeras 200, sino las primeras 500 universidades del ranking de Shanghai. El titular ya lo conocéis. Dentro de las 200 primeras universidades no hay ninguna de tal país, ninguna española, somos malísimos. Si nos vamos a las primeras 500, y la Europa continental suele salir bastante regular, salvo las británicas que ya no están en la Unión Europea. Pero si te vas a las primeras 500, hay muchas universidades de la Europa continental que han sido capaces de explotar nichos de excelencia. Tenemos un problema de percepción de la calidad, ¿no? No, permíteme que ahí interceda. Es decir, no es la percepción de la calidad, hay la calidad de verdad. Porque el ranking de Shanghai de las universidades no es el que debemos mirar. Es el ranking de Shanghai de las especialidades. Y la Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo, creo que en Ingeniería de Caminos está en Shanghai en el puesto 6. Bueno, pues es que eso es lo que hay que mirar, porque hemos creado un sistema de universidades que en una medida importante tiene como primer incentivo que los alumnos puedan volver a casa a comer. Por lo tanto, la universidad tiene que dar todo, sobre todo si está en regiones que estén alejadas, digamos, de las grandes urbes. Y no se puede pretender que las universidades en sí, todas, la media, estén en los primeros puestos del ranking de Shanghai. Pero sí que es verdad que si
La Universidad Politécnica de Madrid tiene 1 o 2 carreras en los primeros 10 o por lo menos 50. 50 es la medida buena. Si en Cataluña hay 3 o 4 que también no tienen, en Valencia también, en Granada también, pues eso lo que pasa es que lo que nos tendría que decir es realmente tenemos una medida para separar la paja del heno. Es muy interesante escucharlo. La correlación con la llegada de estudiantes internacionales, y en el caso de Estados Unidos con los visados de estudio lo conocemos bien. España es el tercer país, tercero, cuarto, de manera sostenible. Yo creo que es un termómetro muy evidente. Le vamos a pedir a Fernando aquí una intervención, una reflexión desde su posición de vicerrector. ¿Somos mejores de lo que parecemos? ¿Parecemos mejores de lo que somos en algunas cosas? Fernando. Bueno, vamos a ver, la pregunta está muy bien, ¿no? Porque ser y parecer a veces son cosas muy distintas, ¿no? Yo creo que la Universidad Española es una, de media, creo que no es una mala universidad, y que algunas universidades españolas, el propio Pedro lo decía ahora mismo, están en posiciones del ranking QS de los sectoriales bien posicionadas. Por ejemplo, y lo digo con orgullo, no puedo dejar de meter ahí, hablar de mi libro, la Escuela de Arquitectura está entre las primeras 25 del mundo, la Escuela de Arquitectura de Madrid. Me parece que somos la 27. Eso no está nada mal. Y quiero decir, no deja de ser un dato objetivo en un ranking que tiene que ver con el prestigio, ¿verdad?, adquirido por los años de la experiencia, pero también con el día a día, ¿no?, con las cosas que se hacen, ¿no?, y la presencia de esas universidades vamos a decir, en el concierto mundial, ¿no?, del debate del conocimiento, ¿no? Creo que somos una universidad que enseña, básicamente, y que tiene algunos déficits todavía importantes en lo que es en la producción del conocimiento. Es decir, reproducimos, yo creo que muy bien el conocimiento, y de hecho nuestros médicos, nuestros ingenieros, nuestros arquitectos van a cualquier parte del mundo y están bien valorados, y las empresas los reciben como elementos valiosos, ¿no?, para introducir, pero sin embargo todavía tenemos por delante muchísimo trabajo para convertirnos de media, y hablo, digamos, de las grandes universidades españolas, en universidades que estén en esa franja, digamos, de la producción del conocimiento, porque reproducir y reproducir bien es una de nuestras misiones, pero producir conocimiento es la misión, digamos, definitiva. Una universidad sin investigación, y eso tiene que ver, y esas dificultades tienen que ver con la estructura de nuestras plantillas. Pedro lo comentaba hace un momento, tenemos unas plantillas rígidas, tenemos unas plantillas en las que, es decir, cuando conseguimos la estabilidad necesaria, que a veces es precisa para poder trabajar cómodamente, te has hecho viejo, ¿no? Es decir, que cuando la universidad te recompensa con una posición, vamos a decir, de estabilidad y de cierto nivel de remuneración, pues estás ya agotado, ¿no? Y te dejan hacer cursos de verano, pueden observar cuando ya estamos en la absoluta senectud. La senectud total. Eso de organizar un curso de verano ya ni se quiere. Pero vamos, yo creo que estamos mejor de lo que muchas veces los medios de comunicación trasladan, digamos, a la opinión pública. Me parece que la ciencia española, a pesar de sus problemas, y lo vemos muchas veces a través de no solo de los individuos excepcionales que los tenemos, ¿no?, sino también realmente de un tejido que produce que muchos, como digo, de nuestros médicos o nuestros ingenieros, pues estén alimentando estructuras industriales o de investigación en muchas partes del mundo. Y eso, en el caso, por ejemplo, de la ingeniería, del mundo de la ingeniería civil, pues hemos hecho el Canal de Panamá, es que estamos situados en algunas de las obras públicas más importantes. Pero deberíamos contarlo, ¿no? Deberíamos contarlo mejor. Bueno, si te parece, Fernando, tenemos un par de minutos para un par de cuestiones muy breves para no abusar del tiempo de Pedro, que tiene esta absoluta amabilidad. Gregorio, muy rápidamente, por favor. Rápidamente, muchísimas gracias, profesor, por su, yo creo que muy acertado análisis de cómo se encuentra la ciencia en la universidad. Perdón, ¿lo escuchas bien, Pedro? Sí que lo escucho, pero una fila o dos más atrás ya seguramente no voy a poder. Usamos el micrófono entonces. Ponemos el micrófono. Déjame un segundo, y como tenemos aquí. Habla. Sí. Espera, Gregorio, habla despacio, por favor, si eres tan amable. Gracias. Qué rápido. No, era una cuestión solamente de lejanía al micrófono, lo escucho perfectamente una vez que la gente
Nada, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo vengo de una educación anglosajona y es verdad Perdona, es que hemos empeorado con eso, porque ese micrófono no está conectado a Zoom, sino que está conectado a los altavoces. Perdona, con ese no. No, si no habla aquí te oyes perfectamente. Aquí, ¿sí? Bueno, pues mejor, sí. Muchas gracias. Perdonadme por el rollo. No, está bien. Hablando aquí te oye bien, ¿no? Pues perfecto. No os importa levantaros a hacer la pregunta que Vienes de una educación angloamericana. Angloamericana, donde, digamos, el concepto del servicio de la universidad, la sociedad, digamos, la interrelación entre el sector privado y, digamos, el sector público o cuasi público se da por hecho, ¿no? Es un debate ya superado. Y la verdad es que haciendo el análisis, desde un punto de vista económico, ¿no? Yo creo que el problema no reside solo en los entes individuales, es decir, la universidad. España tiene un modelo económico que tiene que reformar. Seguimos todavía haciendo cosas que fueron definidas en los años 60. Y que estemos todavía en ese debate es algo inconcebible cuando tenemos 15.000 científicos en la diáspora, o sea, fuera de España, todavía lo que habéis comentado, ¿no? Que se producen ingenieros que no encuentran su sitio y muchos otros científicos. Entonces, la pregunta es, profesor Duque, ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Por qué no se avanza? ¿Es el propio sistema económico, el sistema político? Son debates que los tenemos con distintos ministros de Ciencia y Tecnología y para mí es que seguimos casi en el mismo lugar. Gregorio que es una persona formidable, tiene como nadie es perfecto, es economista y se le ha notado en la pregunta enseguida. Por favor. Sí, al final la ingeniería es la aplicación económica que la ciencia. A ver, yo no pienso que el concepto sea, o sea, que haya una especie de diferencia en las estructuras mentales entre los que están en Inglaterra y Estados Unidos y los que están en Francia o en España. La cuestión es que allí la universidad simplemente tiene dos opciones, o convertirse en una academia o verdaderamente salir adelante. Es decir, para tener presupuesto una universidad tiene que ser útil a la sociedad porque es la sociedad la que la financia. Entonces, yo creo que y es el mismo concepto, por ejemplo, en Suiza. Es decir, en Suiza pues hay dos universidades estatales y todas las demás, pues bueno, que más o menos es el tipo de frase que me decía a mí el ministro suizo. Es decir, bueno, todas las demás son cantonales. Entonces, la idea, o sea, no es una diferencia de mentalidad, sino que es una diferencia de dar el incentivo adecuado a las personas, y el incentivo ha de ser un incentivo, termina por ser económico. Es que no hay ningún sustitutivo a eso. A la gente le tiene que convenir y por eso hemos hecho estas reformas, para que a la gente le convenga hacer empresas. O sea, decir que al final ganen más dinero. Es que se trata de poner el dinero público en iniciar un proceso por el cual a las personas también les conviene y ganan más dinero y contratan gente y tienen beneficios y devuelven la pasta. Pero bueno, al final el asunto es que hay que darle el motor de arranque. El modelo económico de España, no, yo creo que lo único, existen todos los elementos para crear con lo que hay un modelo económico enormemente más efectivo. Lo que hay que hacer es hacer que unas cosas crezcan y unas cosas decrezcan. Y para que crezca lo que da mucho más beneficio, si nos lo creemos que lo da, lo que hay que hacer es ponerle semilla para que crezca y después ya tirará solo. Y por eso es por toda esta idea de hacer un fondo de transferencia de tecnología, poner cientos de millones ahí, otro fondo para hacer inversiones para que crezcan las empresas. Si no tenemos el capital privado todavía, lo empezaremos a tener. Por eso todos estos fondos están basados en la coinversión entre capital público y capital privado, para que el capital privado se empiece a acostumbrar a que eso da.
a que la inversión en tecnología es productiva para ellos. Y el problema de tener 15.000 científicos o los que sean el número en el exterior es también un problema universitario. Es decir, si os dais cuenta, esa gente que está fuera, de la manera como hacéis las oposiciones de acceso a los puestos estables, nunca podrán entrar. Entonces, la decisión de cuánta gente hacemos que entre en la universidad por sus méritos investigadores sin tenerles en cuenta si vienen de la universidad propia o no, o si hicieron la beca o el doctorado en la universidad, y cuántos cogemos de los que están en el banquillo, pues en España se ha decantado por 100 a 0. Y así no vamos a ninguna parte. Y por eso en el anterior borrador de la Ley de la Ciencia y la Innovación introducíamos una nueva forma de contratación, un nuevo contrato, que sería el contrato de investigador para tanto universidad como centros de investigación, que sería cuando pasabas la evaluación Ramón y Cajal, entonces tenías derecho a un contrato indefinido de origen, que sería uno nuevo, que no existe ahora mismo, y que promovía que las personas que demostraran que no tenían por qué ser de fuera, pues podían tener un contrato indefinido de origen y además una bolsa de investigación para empezar su trabajo. Entonces, bueno, pues esa era la idea, pero se puede hacer también interiormente dentro de las universidades. Hay que reflexionar sobre eso. Nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Es decir, no es una cuestión que venga de ningún lado. Y bueno, pues eso es un poco lo que creo que podría ser una respuesta. Sigo siendo optimista. Yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de que es que si a la universidad no vienen los profesores que están fuera y que querríamos que vinieran, a lo mejor es porque no les hemos hecho un hueco. Y luego viene otra cosa que estaba intentando alargarme porque se me estaba olvidando, pero es muy importante. Y no puede ser que cambiarse de una universidad a una que está a 500 metros sea un viacrucis inmenso. O sea, ¿cómo podemos hacer que esto se arregle? Pues por lo menos dentro de la misma comunidad debería arreglarse. Y desde luego debería arreglarse a nivel del Estado. Y luego viene otro área en la cual uno puede ser optimista, y es que si no nos funcionan los que hacen las leyes en España, siempre nos quedan las leyes europeas. Vamos a ver. Muchísimas gracias por la respuesta. Rapidísimamente, literalmente, una pregunta muy breve, porque ya estamos casi fuera de tiempo. Muchas gracias, profesor. La única cosa es, Acércate. con la sociedad cada vez con un mayor desapego por la ciencia, ¿qué pueden hacer las universidades por transmitir este conocimiento para que la sociedad tenga ese sentimiento de decir, tengo que invertir en ciencia e innovación en universidades y educación? Muchas gracias. Bueno, una pregunta de un estudiante joven, la agradecemos muchísimo. Crear empresas innovadoras con amplios márgenes donde contrates a muchos de sus hijos y ya está. Que el panadero vea que la nueva empresa de ingeniería que acaba de contratar a 100 ingenieros, pues compra los panes, no los de más baratillo, sino que compra los panes de mayor margen para ellos, y por lo tanto puede subir el precio también a los técnicos que trabajan desde las 3 de la mañana en fabricar los panes. Si es que no hay otra cosa. Y la gente se dará cuenta enseguida. Si habéis visto en los países donde esto funciona, los 4 candidatos en el debate a canciller de la República Federal de Alemania, los 4 decían que hay que incrementar la inversión en ciencia e innovación porque está demostrado, y todo el pueblo lo entiende, que si no, dentro de 20 años tendremos una economía mucho más débil y viviremos todos peor.
¿Pero por qué? Porque allí lo han visto, es que allí lo han visto, es que las empresas surgen, es que en cada pueblo te encuentras un centro de I+D, de alguien que hace sensores de flujo para la calefacción, otro que hace... y yo creo que podemos hacerlo. Otro reto que tenemos también los ingenieros es recuperar la palabra tecnología. A ver, si tú hablas con la gente que está en la política y se creen que la tecnología es la informatización. La hemos perdido de alguna manera. Hemos inventado para eso una palabra nueva que llaman el deep tech, que es lo que antes se llamaba la tecnología. Bueno, pues la estamos perdiendo también. Ahora resulta que la gente se piensa que el deep tech es hacer informática, pero más avanzada. El discurso de las palabras para nosotros es trivial, para la gente que está en la política no es trivial, no podemos perderlos. No podemos perder el discurso de las palabras. Pues muchísimas gracias. Le voy a pedir a Fernando que cierre esta sesión y, por supuesto, que ha invitado a tomarse un café con nosotros, eso desde luego. Fernando. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy valioso, bueno, pues estas reflexiones que yo creo que nos ayudan a entender que pasado y presente se dan la mano muchas veces, ¿no? Cuando uno mira, y lo hemos hecho estos días, ¿no?, la historia de España, entiende que en determinadas etapas en las que el compromiso con el conocimiento, con la tecnología, tú usas esa palabra, yo la he recalcado también mucho, ¿no?, y de hecho aparece incluso aquí en nuestro programa, ¿no? Ese compromiso con la producción de conocimiento, con la importancia de la tecnología, de la ciencia, al final produce efectos magníficos, ¿no?, en la marcha de las comunidades, ¿no? Y esto, en la historia de España, momentos muy claros, ¿no? El siglo XVIII, del que hemos hablado mucho estos días, es un ejemplo clarísimo, o la última parte del siglo XX, que hemos tenido un periodo de recuperación que yo creo que también es, sin duda, pues muy destacado, ¿no?, en nuestra historia, pues lo pone de manifiesto. Así que, como historiadores, esto quiero decirlo, creo que lo hemos dicho estos días, lo que nos interesa muchísimo es el presente y lo que queremos es trabajar por el futuro, ¿no? De manera que pasado, presente y futuro están unidos en un debate en el que sin duda pues está, y coincido, ¿no?, que el camino, en este caso de ser capaces de construir estructuras más flexibles, de ser más rápidos, de acabar con algunos de estos mitos nacionales, ¿no?, como el de la función pública por encima de todo, como esa seguridad, ultraseguridad, no son el único, o por lo menos no son el camino más rápido, ¿no?, para conseguir esto. Yo veo a Fernando muy convencido de que hay que cerrar algunos grados. Lo veo, por supuesto, en el camino adecuado. Bueno, pues muchísimas gracias. Os voy a pedir un aplauso para Pedro Duque.